anestesia, ese 1% significa que son 10 miligramos por 1 mililitro, 2% serían 20 miligramos, 3% 30 y 4% 40. En 1 mililitro. Recuerden que nuestra cantidad de anestesia tiene 4. 1.8, entonces tienen que hacer la conversión. Si en 1 mililitro son 10 miligramos, en 1.8 más. Lo mismo que son las dosis ponderadas. Recuerden que cada uno de los medicamentos con o sin vasoconstrictor tiene su dosis ponderada. Aquí las tenemos cada uno. Nosotros hicimos una que era al 6% o un promedio. Bueno, para que fuera más fácil entender cómo se hace la dosis básica. El cálculo que creo que todos lo deben hacer. ¿Sí o no? Bien. Los técnicas de anestesia, recuerden que infiltrativa quiere decir inhibición de la función sensorial de los nervios periféricos en un área circunscrita. Eso es lo que es infiltrativa. Y los diferentes tipos de técnicas de anestesia infiltrativa, que puede ser superficial, profunda, superior, intraligamental, intraósea, intraseptal, papilar e intrapuntal. Los alveolares anteriores, todo lo que es anestesia, cada una de los sitios de anestesia, el alveolar medio, la mucosa, el hueso, la pared del seno, la gimnasia intermolar y termolares superiores, y alveolar posterior, la raíz del cristal y palatina del primer molar. Nasopalatino va a iniciar todo lo que es la mucosa palatina del camino canino. El palatino anterior va a anestesiar desde el último premolar hasta el primer premolar. Toda esa zona que se ven aquí. La anestesia tortural, que puede ser convencional, la de Gokey, la guardia fortinosa. Una es a boca abierta y la otra es a boca cerrada. Lo que el dentario, cuando colocamos anestesia, lo que va a darle la sensibilidad con todas estas zonas cuando estamos anestesiando el dentario. La de Gokey, acuérdense que con el Gokey vamos a tratar de llegar donde está el cuello del cóndilo, que es donde empieza la bifurcación del nervio alveolar mandibular. El nervio mandibular, sí que ahí debería sufrir ramas, el dentario, el lingual y el dental. Se va del lado contralateral, donde está el cuello del cóndilo. La otra es la guardia o equinosis también, que es a boca cerrada. La colocamos en la parte posterior, llevando el borde hasta la cara mesial del primer molar. Los fracasos de anestesia, porque se puede producir anestesia, que normalmente es por falta de, por mala técnica anestésica o por alguno de esos tipos que serían el nervio líquido y el vacío para tirar de los dispositivos y algún tipo de foramen retromolar. También recuerden lo que son los tiempos quirúrgicos básicos. Estos son los tiempos quirúrgicos para cualquier procedimiento quirúrgico a nivel general. Pueden ser, ¿cómo se llama? Cirugía general o cirugía de la boca. Y en cirugía de la boca lo tenemos más catalogado, más definido de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Si yo voy a hacer solamente cirugía a nivel de tejidos blandos, obviamente osteotomía y osteotomía no entra. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre osteotomía y osteotomía? ¿Cuál es? Incidir en el hueso y osteotomía, retirar el hueso. Y existe una tercera que podría ser un remodelado óseo, que es la combinación de las dos, que es cuando hacemos ese remodelado. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo el tercer molar que quitaban un poco de hueso para descubrir la corona del molar? Se llama también un remodelado óseo. ¿Estamos? Bien.
ser gingival, que es el bolsillo, que es ese que no tiene ningún tipo de relajante. Como ven aquí, no hay ningún tipo de relajante, solamente en el bolsillo, tanto para por estirar como por aquí. El otro que es el triangular o angular, que es una lineal con una relajante. Lo hacemos mucho para terceros molares, tanto superiores como inferiores. La facilidad que tienen dos posiciones relajantes, una va con el surco gingival y el otro va donde está la línea, la unión de la encía adherida con la encía libre. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí? Las suturas que tenemos, suturas no absorbibles y suturas absorbibles. Las no absorbibles vienen de origen vegetal, animal, mineral y sintético. Esos son los tipos de suturas que hay, con sus nombres directamente. Y las absorbibles, que pueden ser animal y sintético, el calcio o el ácido policólico o alguno de estos que son totalmente sintéticos. Y se reabsorben, el cuerpo los va a absorber, ¿de acuerdo? Que es la articulación mayor dentaria, es la unión entre el diente, el ligamento periodontal, la masa periodontal, el hueso. Por eso, ¿cuál es la función del hueso? Pues mantener el diente en su posición. Y cuando vamos a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico de extracción, la idea es romper esta unión entre el ligamento periodontal, el hueso y la encía. Tenemos las exodoncias con forceps. ¿Alguien se acuerda cuál es el proceso con forceps? Asepsia, antisepsia, anestesia. ¿Sí? Les recuerdo eso porque esto es lo que van a tener que hacer ustedes cuando van a hacer la evaluación y la evolución del paciente. ¿De acuerdo? Tienen que colocar todo ese proceso. Asepsia, antisepsia. Se realiza asepsia, antisepsia de todo el instrumental que utilizamos, que son el porte, el elevador, el tal. ¿Sí? Anestesia, colocamos 2 cargos de anestesia de lidocaína al 2% con epinefrina en zona de tan. ¿Entendido? ¿Sí? Luego empezamos con la sindesmotomía, que es la separación de las fibras periodontales del diente, las fibras superficiales del diente, de la encía y el diente. Posteriormente viene lo que se llama la prehensión, pues estamos hablando con fuerza. La prehensión, luxación y tracción. ¿Sí? Luego de la tracción viene la exodoncia propiamente dicha y nos va a quedar el anterior. ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con elevadores es la misma cosa. Se llama la asepsia, antisepsia, anestesia y colocan la sindesmotomía, la separación, vuelvo y lo repito, de esas fibras periodontales. Luego la aplicación de la colocación del elevador sobre el diente que vamos a sacar. Recordando que el canal, siempre he dicho, del diente que vamos a sacar, viene la luxación y la exodoncia propiamente dicha. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? ¿Todo perfecto? Quiere decir que van a sacar sincronizado. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden ser de tipo intraoperatorias, que son inmediatas, y postoperatorias. Intraoperatorias, por ejemplo,
fracturas de raíz, laceración de los tejidos blandos o fracturas del hueso directamente. Y postoperatoria tenemos las infecciones, las hemorragias, las alveolitis, las comunicaciones oronastrales, el dolor, el edema, trismus, parestesias, todo eso es postoperatorio. ¿Sí? Las cosas son transpoperatorias durante el proceso quirúrgico. ¿Que puede haber hemorragia? Sí, puede haber hemorragia durante el proceso quirúrgico. ¿Que puede haber alveolitis? No, no puede haber alveolitis en el proceso transoperatorio. ¿Entendido? Cirugía de terceros molares, las indicaciones, las contraindicaciones que son para todos los procedimientos quirúrgicos exactamente. Recuerden la clasificación de Winter. ¿Por quién estaba la clasificación de Winter? ¿O cómo Winter clasificó? ¿Cómo los hizo? ¿De acuerdo a qué? ¿A la qué? No hay ningún espacio. Es única y exclusivamente a su eje longitudinal. Recuerdan que el eje longitudinal es lo largo que divide en dos partes del diente. Si su eje longitudinal está vertical, o sea, en esta posición, paralelo al otro eje longitudinal, está en una posición vertical. Si ese eje se inclina hacia mesial, se llama mesoangular. Si ese eje se inclina hacia distal, distoangular. Si ese eje se ve, está, ¿cómo se llama? Horizontal, perpendicular a ese, que sería horizontal. ¿De acuerdo? Recuerden que esta es la clasificación de Wing. También tienen que escribirla en el plan de diagnóstico. Cuando hagan diagnóstico del diente, es un tercer molar que está en una posición mesoangular, distoangular o vestibuloangular. Adicional a eso, tienen que utilizar la del P. Gregory. P. Gregory, recuerden que la cara distal, el borde anterior de la rama de la mandíbula y la cara distal del último molar. De acuerdo a esa distancia, se cataloga. Y también se cataloga de acuerdo al nivel de elusión del diente. Entonces, si está totalmente elusionado, parcialmente elusionado o totalmente incluido. Clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 hay un buen espacio, clase 2 hay un espacio reducido, clase 3 no existe espacio o es demasiado pequeño. ¿Entendido hasta ahí? A quiere decir ilusionado, B parcialmente ilusionado y C totalmente incluido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Ejemplos. Caninos también está por vestibular, por palatino, transalveolar o inusual. Está por palatino si se desplaza hacia el mismo lado que se desplazó el cono, y está por vestibular si se desplaza hacia el lado contrario donde se desplazó el cono. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo encuentro que la corona del diente me fui hacia distal, y la corona del diente se fue a distal y la raíz se fue hacia mesial? ¿Dónde está ese diente? La corona se fue hacia distal y la raíz se fue hacia mesial. ¿Dónde está el diente? Lo repito. Toma la radiografía. Me fui hacia distal y veo que la corona se fue hacia distal. ¿Dónde está la corona? Pero la raíz se fue hacia distal. ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está la raíz? Por vestibular. Entonces es un diente que está transalveolar. O sea, ¿qué quiere decir transalveolar? Que está metido entre las raíces de los otros dientes. Si yo tengo estas dos mujeres que están aquí, alguien se mete aquí adentro, ¿sí? Se llama transalveolar. La corona va a estar por vestibular, pero la raíz va a estar por igual. ¿Sí me entendieron? Digo, ¿sí me expliqué? ¿O no? ¿Sí? Bien. Los factores que pueden complicar el procedimiento quirúrgico: nivel de erupción, anulación, relación con el segundo molar, la distancia de la rama, o sea, la
la calificación del Gregory, el aspecto de las raíces que tenga, valorar el estado del segundo molar, cantidad de huesos que lo recubren, los procesos patológicos que pueda presentar. Y aquí está. Aquí me hizo falta asepsia y antisepsia. La técnica quirúrgica, ya la describimos. Que normalmente para los dientes son asepsia y antisepsia, anestesia que puede ser de tipo infiltrativo o tipo trocular. Infiltrativo si lo vamos a hacer en maxilar superior, trocular en el maxilar inferior. Incisión si es necesario. Obviamente esto es para cuando tenemos método abierto. En método cerrado no necesitamos hacer incisiones. ¿Entendido? Desinserción, osteotomía y osteotomía para retirar y destruir la corona de ese diente. Si es necesario hacer la odontosección, la exodoncia propiamente dicha, tratamiento de la cavidad y reposición de colgado y sutura. Bien, repito, todo esto debe estar inscrito o escrito en la evolución del procedimiento que vayan a hacer. Así vaya a ser tanto cirugía como cualquier procedimiento que vayan a hacer, por ejemplo una resina, ustedes tienen que colocar cada uno de los pasos que hicieron ustedes con la resina, qué tipo de resina colocaron, con qué calidades, todas esas cosas. ¿Entendido? Se llama la evolución de la historia clínica, que creo que la vieron ya. Complicaciones transoperatorias, en el momento de la cirugía, hemorragia, fracturas, aluminios. Infección. Recuerden que la infección se define con el proceso en que un microorganismo patógeno invade a otro llamado el hospedador o huésped y se multiplica produciendo o provocando un daño. Se produce la enfermedad, que sería la infección. Y esto está dado básicamente por un desequilibrio entre el cuerpo y las bacterias. Si tenemos más bacterias patógenas y el paciente está con algún problema médico de inmunosupresión o baja de defensas, pues se va a presentar lo que se llama la infección. ¿De acuerdo? Y esa infección depende del tipo de microorganismo y el estado inmunológico del paciente, la infección puede ser mayor o menor. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Cómo se produce la infección? Existen unas fases de propagación de la infección. Estas fases son fases dentarias cuando tenemos el daño en el diente. Después viene la fase endoscleares cuando ya pasa de esa infección, hay una necrosis de la pulpa, ya se produce una infección a nivel óseo y luego comienza una inflamación. Por esa misma reacción de esa inflamación y esa infección, se produce una inflamación que se llama celulitis, en el cual vamos a encontrar solamente líquido intersticial, no hay una acumulación de materia ni de líquido, y posteriormente ya hay la acumulación que se llama absceso, puede ser de tipo mucoso o subcutáneo. ¿Bien? ¿Listo? Estos son los diferentes tipos de duraciones que pueden tener y diferentes formas que van a pasar entre una celulitis y un absceso. Los abscesos limitados a la cavidad oral, que tenemos el absceso vestibular, este de aquí, el absceso palatino, este de acá. La evolución de la infección, de acuerdo a donde se presente esa infección, puede presentar, por ejemplo, en el maxilar superior. Recuerda el cortical vestibular, absceso vestibular. Recuerda la posición de la raíz del diente o qué tan grueso sea esa cortical ósea que puede presentar infección por vestibular o por palatino. Este que es el absceso canino, que está metido entre el elevador del ángulo de la nariz y el labio superior. Esta es la clínica, desaparece el surco nasogeniano y hay inflamación en el párpado inferior, sea el de canino. Y hay otro. El otro es el bucal o maceterino, que es ese que está en este lado, que está por debajo del arco cigomático y por encima de la rama del cuerpo mandibular. Únicamente con el paciente.
El otro es el intratemporal. El otro es ya a nivel de mandíbula, tenemos el mentoniano. El otro es el sublingual, que es la parte anterior, y vemos nosotros esa lengua levantada, todo el piso de la boca levantado. El submandibular, perdón, el sublingual. Y el otro es el submaxilar o submandibular, que es el que vemos aquí. Que está ángulo de la mandíbula, la parte posterior del ángulo de la mandíbula y desciende de forma triangular hasta más o menos donde está el hueso ioides. ¿Bien? ¿Sí? Por ahí uno que estaba, que no está en la posición. Dado por terceros molares. El otro es el pterigomandibular. Ese se presenta básicamente por cirugías de terceros, por infecciones de terceros molares, que va la parte interna de la rama de la mandíbula y el músculo pterigoideo interno. ¿Dudas acá? ¿Todo bien? Categorías de dolor, recuerden que son superficial, profundo, neurogénico y psicogénico. Categorías de dolor. Y dentro de estas categorías de dolor tenemos superficial y profundo, que son los que más nos llegan a nosotros, que en superficial, calidad aguda, estimulante, localizable, con hiperalgesia primaria. El profundo es sordo, deprimente, sensación de náuseas, menos localizable y tiende a provocar dolores referidos. Sus dolores que son de... Ay, me está molestando, pero no sé dónde es. La clasificación del dolor, de acuerdo a su duración y rapidez, pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Recuerden, el agudo puede ser, por ejemplo, la hipersensibilidad endina, tomar algo frío y para un dolor, eso es un dolor agudo. Y los crónicos son estos dolores que llevan meses con el mismo dolor. Por ejemplo, pacientes con cáncer. Dolor agudo, mecanismo defensivo, aparece repentinamente y el cuerpo que está corriendo un riesgo de sufrir un riesgo. El crónico es un dolor difícil refractario, o sea que los analgésicos no funcionan muy bien, toca estar utilizando lo que se llama las escalas de dolor. ¿Se acuerdan de eso? Escalas de dolor, que empezamos con un acetaminofén, después combinamos el acetaminofén con un corticoide o con otro medicamento más fuerte. El dolor referido es que se origina en una parte del cuerpo, pero se percibe localizado en el otro. Una pulpitis, un dolor cardíaco, el dolor en el brazo por el que estamos realizando el corazón. ¿Entendido? ¿Sí o no? Inflamación, respuesta biológica de los tejidos vivos. Y la respuesta inflamatoria puede estar dada básicamente por dos cosas. Una que es la fase vascular, donde va a liberación de vitaminas, serotonina, mediadores, todo para llegar, toda la parte vascular directamente. ¿Para qué? Para que pueda llegar al sitio de la inflamación. Y la otra, que es la del tipo celular, que es cuando se libera la prostaglandina, el endocrino, radicales libres, etc. ¿Bien hasta acá? Y la ciclooxigenasa, recuerden que viene de partes que son una constitutiva y otra inducible. La constitutiva es citoprotectora, la inducible es proinflamatoria. Tenemos COX-1 y COX-2. La COX-1 inducible, constitutiva y la COX-2 inducible. ¿Cómo se produce? Recuerden que es daño celular, liberación de las sustancias. El ácido araquidónico junto con la ciclooxigenasa nos produce las prostaglandinas y nos da la inflamación. ¿Y cómo actúan los AINES o los medicamentos que le vamos a dar? Tiene el dolor y la inflamación, pero entonces, ¿qué es lo que hace el AINES? Impide la unión del ácido araquidónico con la ciclooxigenasa y al impedir esto, no va a producir prostaglandinas y nos va a disminuir lo que es el dolor y la inflamación, pero nos va a afectar un poco en la parte de la cicatrización. Bien. Frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de pulsaciones por minuto del corazón. ¿Sí? ¿Y la frecuencia respiratoria? Allá atrás.
¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de inspiraciones y expiraciones por minuto. ¿Y la presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Yo voy a aprender japonés. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y se mide en miligramos en milímetros de mercurio. ¿Entendido? Siempre que vayan a colocar la presión arterial, tienen que colocarle milímetros de mercurio. Siempre. No vacas ni peras, milímetros de mercurio. Y la presión arterial normal está a 120 más o menos 20, 80 más o menos 20, más o menos 10. Sistólica, diastólica. Sistólica puede estar entre 100 y 140, la sistólica, y la diastólica puede estar entre 70 y 90. Está alta o baja, pero dentro de los rangos normales. ¿Bien? ¿Sí? La diabetes, ya lo saben ustedes, de tipo 1 y tipo 2, 70 a 120 a 100 miligramos por decilitro entre comidas. Y la vez pasada me hice el examen y me quedó 365. O sea, esto ya es. No me puede regalar de negocio. Bien. Hipotimia. Es que es el que voy, pero no me voy. Eso es una hipotimia. No hay pérdida de conciencia. En cambio, el síncope sí. En síncope hay pérdida de conciencia. El paciente se cayó. No me acuerdo qué pasó. ¿De acuerdo? Resucitación cardiopulmonar. Siempre que ustedes vayan a hacer una resucitación cardiopulmonar o pues estén evaluando a un paciente, tienen que revisar una cosa que se llama ABC, que son la readmisión básica, que es A, airway, que es vía aérea, que esté despejada, breathing, que es respiración, que el paciente esté respirando, y C, que tenga circulación. Siempre tienen que revisar eso, que el paciente tenga las vías aéreas despejadas, o sea, que haya un cambio de oxígeno y CO2, que el paciente esté respirando, insufle y exufle, y circulación, que haya pulso o frecuencia cardíaca. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Ah? Trauma. 7 tipo 1, fractura del puente, ¿qué hacemos? Resina o lo que tengamos que hacer en una restauración. Si es tipo 2, ¿cuál es el tipo 2? Esmalte y retina. Tipo 3, esmalte de retina y hay compromiso con la pulpa. ¿Qué le hacemos ahí? Tratamiento de estos ductos y restauración. Y tipo 4, dependiendo de la localización, si es en el tercio cervical, tratamiento de conductos, núcleo y corona. Si es en el tercio medio, exodosis. Si es en el tercio apical, pero recuerden, hay que hacer tratamiento de conductos y se hace la fisectomía. ¿Entendido? Y si es longitudinal, afuera, para la calle. ¿De acuerdo? Bien. Lefor 1, ¿qué me dice la Lefor 1? La vimos hace 8 días. Solamente, ¿qué bueno? Se ensancha un poquito. Lefor 1. Entonces, bueno, estamos hablando de Lefor, que son fracturas faciales. La que
tal, si estos son fracturas periodontal o trauma periodontal, que tú me estabas diciendo. La LEFOR 1 o paladar flotante es piso de la fosa nasal, pared anterior del seno maxilar, pared posterior y tuberosidad del seno maxilar, el maxilar, apófisis pterigoides. Se desprende las apófisis, se desprende de las apófisis pterigoides. Correcto, entonces queda el paladar suelto, como está aquí, suelto el paladar. ¿De acuerdo? LEFOR 1 se llama paladar flotante o fractura de Gehring, también se llama. La fractura LEFOR 2, ¿cómo sería? Sí, descríbamelo. ¿Está yendo? Huesos propios de nariz. Pared lateral de la órbita. Pared medial de la órbita. ¿Sí? Y sutura cigomático maxilar. Tuberosidad y apófisis pterigoides. ¿Sí? Y la LEFOR 3 se llama, la LEFOR 2 se llama piramidal. Piramidal, no triangular, sino piramidal. Parece una pirámide. Y la LEFOR 3 se llama disyunción cráneo-facial. Disyunción, o sea, separación de la cara del cráneo. Huesos propios de nariz, pared medial de la órbita, piso de la órbita, pared lateral de la órbita, sutura fronto cigomática, arco cigomático y va a la apófisis pterigoides. Se desprende todo eso. La cara. Se desprende la cara. No es que se desprende la cara, la tengo ahí guardada un momentito, vuelve la cara porque se desprende suelta. Aquí están las tres. LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Bien. Si se dieron cuenta, di todas las clases de cirugía en 20 minutos. Todo lo que vimos durante 4 meses, lo vi en 20 minutos. Si lo entendieron bien, si saben bien, o sea, si saben o si entendieron bien todo esto, creo que la mínima nota debe ser 5. Creo. No, yo no me voy a ir, yo no estaba haciendo otras vainas, sabía que el hombre estaba ocupado por otras cosas que ponerse a contestarles el examen a ustedes. ¿Sí? Yo los estaba diciendo nomás, ustedes son los que tienen que ponerse a estudiar. ¿Sí me dice entender hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Bien. Muy bien. Entonces, ahora necesito que se hagan en grupos. 4 o 5 personas. Ya,